de acuerdo con la grabación y ya empezamos a ver algunas de las cosas. ¿Hay algún problema que ustedes quieran ver en particular, que ustedes quieran tratar? Díganme y tratamos ese en particular. Si no, muestro los que tengo preparados yo. Ustedes me dicen. Bueno, muestro los que tengo preparados yo. Vamos todavía. Bueno, vamos a hacer unos ejercicios que son de finales y de parciales, de las dos cosas. Que, digamos, han sido tomados, generalmente no se vuelven a repetir, salvo como variantes de uno mismo, digamos, no hay ningún tipo de posibilidad de que este ejercicio, exactamente como está, vuelva a ser tomado. No hacemos eso. Nosotros siempre tomamos ejercicios diferentes. Tampoco es muy probable, digamos, si es con respecto a mí, la probabilidad es cero. Por ahí el JTP tiene otra filosofía, pero con respecto a mí, yo no tomo ejercicios de libro, jamás. Los ejercicios los hago yo. ¿Sí? O sea que no lo van a encontrar en ningún lado, ni de internet, ni de ninguna cosa. Los ejercicios los invento yo y me hago cargo yo de los resultados. Entonces, ¿sirven para practicar los ejercicios que se encuentran en el libro? Sí, claro. Son de autores reconocidos, son de gente que se dedica a eso. ¿Sirven los ejercicios que están en internet? Sí, claro, pero ya con algún cuidado, con alguna verificación, no se crean todo lo que está si es que ustedes no por ahí no están de acuerdo con el ejercicio que se explica en YouTube, por decir algo. Si ustedes no están de acuerdo con el ejercicio, verifiquémoslo, lo miramos, lo consultan con la cátedra. No es necesario que a nosotros nos consulten únicamente los ejercicios de la guía, nos pueden consultar ejercicios de otros autores, de otros libros, de otras cosas, de otros sacados obtenidos de otros lados, no hay ningún tipo de problema. No les digo que vamos a saber resolver todo, porque uno por ahí puede no saber resolver todo, pero vamos a hacer el mejor esfuerzo y vamos a ver si entre todos podemos construir una solución para el ejercicio que ustedes nos propongan. No hay ningún tipo de problema. En general no nos ha salido tan mal hasta ahora, así que creo que les podemos dar alguna solución. Así que si ustedes quieren buscar material de otras fuentes, cuentan totalmente con el aval, ¿sí? Háganlo porque eso enriquece. En electrotecnia en particular, la cuestión es hacer muchos ejercicios, porque eso hace que yo ya cuando miro reconozco alguna característica del ejercicio y entonces lo puedo resolver con algo más de facilidad. A veces el tiempo también nos juega en contra en los exámenes, tengan en cuenta eso. Hay que, como ustedes están trabajando con alterna, hay que acostumbrarse a trabajar con circuitos en números complejos y en fasores, en cosas giratorias que tienen omega, o sea, hay que acostumbrarse a esos números que cuando salen no es la suma directa, no es la resta, digamos, no es la suma algebraica ni la resta algebraica, sino que es la suma fasorial o resta fasorial o lo que sea, y hay que acostumbrarse a eso para ser rápido. En el parcial ustedes van a tener 2 horas que se supone que va a ser la suma de 2 cosas, que sepan y además que sean eficientes en la forma de realizar el parcial. No es que solamente sepan y se tomen todo el día para resolverlo, porque así prácticamente cualquiera de nosotros lo hace. Ustedes van a ser ingenieros, insisto en el concepto, ¿sí? A nosotros no nos dicen, che, me hacés los planos del edificio para cuando vos quieras, no te hagas problema, yo te espero sin ningún tipo de problema, no hay problema, total, yo pago los sueldos de los obreros, le pago los sueldos a los capataces, puedo tener las bolsas de cemento esperando, no hay ningún tipo de problema. No, no es así. A nosotros cuando nos dan un plano nos dicen, bueno, mira, yo con esto tengo que empezar dentro de 10 días. Vos me tenés que tener los planos para dentro de 5 y el plano a vos te lleva seguramente 20 días hacerlo. Ni que hablar. Así que te tenés que quedar sin dormir durante esos 5 días para hacer el plano a tiempo. Bueno, acostúmbrense también. La materia nuestra trata de acostúmbrense a ser ingenieros. Así se trabaja en ingeniería. Sean eficientes, aprendan a ser eficientes, contrólense el tiempo cuando hagan ejercicios, traten de ser lo más rápido posible, verifiquen cuánto tiempo tardaron, siempre es importante eso.
explíquense entre ustedes, eso es importante, esa construcción social, o sea, esa construcción en grupo, traten de trabajar con alguien más, no trabajen solo, porque uno trabajando solo, yo también cursé ingeniería, obviamente soy ingeniero, pero es importante que ustedes entrecrucen dudas, preguntas, che, a mí me parece que esto no es así, me parece que estamos yendo, porque eso hace que ustedes mejoren en la captación de los conocimientos. Entonces acostúmbrense a estudiar con alguien o alguienes, entre paréntesis, con más gente, júntense en grupo para estudiar. ¿Sí? Siempre es importante esa construcción que uno hace con otros. Yo, por ejemplo, cuando trabajo en el tema de los planos que les comentaba y ese tipo de cosas, yo hago planos, hago dirección de obra y demás, hago que alguien más lo mire, que le pegue una miradita, porque entonces así lo que yo me pueda haber equivocado, capaz que el otro se da cuenta y nos ahorramos un dolor de cabeza. Muy bien, bueno, vamos a ver si podemos resolver entonces este ejercicio muy sencillito. Vamos a hacerlo por partes, vamos a empezar por la parte A. Ups, está muy grueso el lápiz. ¿Todos lo ven? ¿Todos lo tienen a la vista? ¿Se entiende? Sí. Díganme, confírmenme eso, por favor. Sí, sí, se ve. Sí. Perfecto. Bueno, ¿cómo hago para calcular la tensión equivalente de Thevenin entre A y B? A y B son esos bornes que están ahí. ¿Cómo hacemos para calcular la tensión de Thevenin? Díganme ustedes. ¿Qué teníamos que hacer? Mientras yo me tomo un mate. ¿Qué teníamos que hacer? ¿Quién se acuerda? La tensión de Thevenin es, ¿qué cosa? La tensión a circuito abierto. ¿Sí? B a B es tensión a circuito abierto. Entre A y B. Abierto, bueno, quedó fea la letra, pero ahí está. Es la tensión a circuito abierto. ¿Cuánto vale la tensión entre A y B? Que quiere decir que la tensión, ¿cuánto vale la tensión en el punto A teniendo a B como referencia? Yo pongo a B en 0. Si es B de A a B, es B en A con respecto a B. Siempre lo destaco, no se lo olviden, porque eso es una convención nada más, y uno la podría leer al revés o podría darle otras interpretaciones y no necesariamente va a coincidir con la interpretación que se usa en la profesión. Entonces, acostúmbrense que B a B es B en A con respecto a B. B en A con respecto a B. ¿Cuánto vale? Si yo hago el recorrido, ¿qué tengo que hacer? Parto de A, o parto de B justamente, la tensión en B es 0, siempre para este cálculo, y busco un camino que me lleve hacia A. ¿Sí? ¿Cuál puede ser ese camino? ¿Cuál me conviene tomar como camino? En este circuito puede ser que sea 0 volt. Yendo por la rama de la fuente, dice Lisandro. Veamos. Vamos a verlo, yendo por la rama de la fuente. Claro, yo puedo recorrer de cualquier forma que a mí me convenga el camino. Fíjense, yo puedo recorrer en diagonal y acá subo 110 volts, ¿sí? Digamos, agrego, entonces vamos a salir de B en B, vamos a decir que B de A con respecto a B es 110 volts, que yo encuentro subiendo por la rama en diagonal, y otros 110 que sigo agregando por la rama en diagonal. ¿Estamos de acuerdo? Así que hasta ahora sumo 220. Lisandro, vos debés haber pensado, ahí está, menos 11 de la resistencia de arriba por la corriente que le circule, dice Francisco. Sería 220, dice Lisandro. 220 menos 11 de la resistencia de arriba por la corriente que le circule, aclara Francisco. Ahora, ¿qué corriente le circula a la resistencia de 11 ohms? Pregunta Francisco, ya que estamos. Te hago la pregunta a vos. ¿Qué corriente le circula a la resistencia de 11 ohms? A circuito abierto le circula 0. Exacto. 0. O sea,
La tensión de Thevenin, que es B de A a B, no tiene ningún grado de dificultad, es 220 sin miramientos porque no hay caída de tensión sobre la resistencia de 11 ohms porque no hay corriente porque es un circuito abierto. Y por acá es igual a 0. Listo. Y por acá da 0, sin lugar a duda. Entonces, B de Thevenin en principio para este circuito, B de Thevenin es 220 volts sin atenuantes. Si hubieran tenido ángulo las tensiones, por ejemplo, qué sé yo, si hubieran sido 110 con ángulo 45 y 110 con ángulo menos 45, lo sumo fasorialmente o vectorialmente, si ustedes quieren. No es apropiado decir vectorialmente, pero en realidad estamos sumando los vectores y ya está, lo sumo como vectores, ¿sí? Que ustedes ya lo saben hacer, ni siquiera me voy a poner a explicarlo. Entonces, si hubiera tenido ángulo, lo sumo como ángulo. Acá es claro. ¿Y por qué? ¿Y qué pasa si voy por los capacitores y las resistencias o por algún otro lado? ¿Qué pasa? ¿Cuánto valdría la tensión ahí? Si yo busco por el circuito que había marcado originalmente, por la parte de afuera, ¿sí? ¿Cuánto valdría la tensión de Thevenin? Si yo fuera por el lado de afuera. Tendría que dar lo mismo, ¿no? Sí, tiene que dar lo mismo. Eso es, esa es la idea. No, ningún tendría, no le pongas condicional. Tiene que dar lo mismo. ¿Sí? Perfecto, y queda. Fíjate qué sencillo, esto es un ejercicio de parcial. No sabés, guarda con los ejercicios de parcial, porque a veces ustedes dicen, no, va a ser complicado, tiene que ser largo. No, a veces lo hacen largo ustedes, el ejercicio era una pavada, era muy sencillo. ¿Sí? ¿Se entiende, sí o no? Hasta acá, mirá qué fácil, de regalo. 220 volts y ya tenés el primer punto, ya ganaste un punto de tu parcial. Si aprobás con un 4, no me digas que no es fácil, va sencillito. Ya tenés el 25% de tu parcial aprobado, ya venimos bárbaro. ¿Qué pasará con la segunda, con el segundo punto? El punto B, calcule la impedancia equivalente de Thevenin entre A y B. Ajá, acá hay que ver, digamos, impedancia equivalente, Z Thevenin, ¿sí? Z Thevenin. ¿Cuánto valdrá Z Thevenin en este circuito de acá? ¿Quién me dice? Dale. Ya que estamos, vamos a participar, así nos entretenemos un poco, chicos. Así no lo hago todo yo hablando y demás, porque me resulta aburrido hasta a mí. No quiero imaginarme lo que les resulta a ustedes. Díganme, a ver, Z de Thevenin, ¿cómo harían para calcularlo? ¿Se acuerdan la condición primera de Z Thevenin? ¿Qué había que hacer? Tenés que sacar la fuente. Anular las fuentes, hacerla cero, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Lo hacemos, dale. Con rojo lo hacemos, ¿sí? Lo hacemos así con rojo. Puenteo una y puenteo la otra. Chácate. Bien, maravilloso. Esto es un solo cable, ¿eh? Le puse dos para reforzar, ¿sí? Pero es un solo cable. Ahí. Bien, maravilloso. Ya puenteé la fuente. ¿Y ahora qué pasará? ¿Qué hacemos? Cortocircuitamos las fuentes, dice Lisandro, y de la fuente de prueba sacamos una I de prueba. Bien, vamos a poner la fuente de prueba, me había olvidado de eso. Vamos a eso. Ponemos la B de prueba, ¿sí? Una B de prueba externa y manejada únicamente por nosotros. Vamos a hacerlo así. Bien desprolijo, donde B de prueba genera una I de prueba tal que Z de Thevenin va a ser igual a B de prueba sobre I de prueba. Perfecto. ¿Y qué podemos hacer ahora con esa situación? ¿Qué tenemos? Ejercicio de parcial, insisto, ¿eh? Un ejercicio tomado. ¿Qué hace, digamos, cuál es el resultado de todo esto? ¿Cómo queda? 11 está en serie. ¿Estamos de acuerdo? Los 11 ohms de arriba quedan en serie con algo, ¿sí? Con algo. ¿Con qué quedan en serie? Díganme, ustedes. ¿Cómo hago lo de abajo? Les borro, vamos a hacer una cosa para hacer menos traicionero el ejercicio. Les voy a borrar
Les voy a borrar las cosas, las fuentes, ¿sí? Así lo ven mejor. Vamos a emprolijarnos el circuito. Total, para esta parte no hay ningún tipo de problema. Lo vamos a dejarlo más prolijo, ¿eh? Y vamos a poner esto acá. Bien. Ven que lo puse bien reforzadito, le puse más de un cable. Bien, ahí estamos. Entonces, ya tengo el circuito como debe ser. Ahora, ¿cómo quedan? ¿Están todos de acuerdo que los 11 quedan en serie con algo, sí o no? ¿Hasta ahí me siguen con eso? ¿Cómo queda el resto? Qué destipiole, ¿no? Qué destipiole. ¿Qué pasará ahí? ¿Qué me conviene hacer? Escucho. ¿Nadie una idea? La corriente no va a ir por los cortocircuitos, esquivando toda la resistencia de los capacitores. Sin lugar a dudas. No hay ninguna otra, Así. ni siquiera te pongas a pensarlo. Está en cortocircuito. ¿Por dónde va a ir la corriente? Siempre por el camino más fácil. El camino más fácil es, como dijo Francisco, el cortocircuito. Perfecto. Perfecto, perfecto. Si yo tengo un camino de resistencia cero, siempre esto pónganselo en la cabeza. Si yo consigo cualquier camino de resistencia, pero cualquier camino de resistencia cero entre dos puntos, por ahí va a pasar la corriente. Ni que hablar. De resistencia cero va a pasar por ahí. De menor resistencia va a pasar la parte más grande por la menor resistencia, pero ya me deja pasando corriente sobre el otro lado. Ahí sí podría ser un destipiole. Pero en este caso en particular, y como dijo Francisco, necesariamente esos cortocircuitos anulan toda posibilidad de ofrecer resistencia, impedancia a la corriente y por lo tanto no se agrega absolutamente nada a la R de 11 ohms. Es decir, la R de 11 ohms termina siendo el total de la Z de Thevenin. Termina siendo el total de la Z de Thevenin. No cabe ninguna duda de que eso es lo que da, porque no hay otra. No se puede derivar corriente, fíjense, no se puede derivar corriente para acá y después para acá, por ejemplo, porque entre estos dos puntos hay cero de potencial, ¿sí? Cero de potencial. Si hay cero de potencial, no puede haber corriente, ¿sí? Podría haber pasado que estos dos estuvieran en resonancia, que no es el caso. Entonces, al no estar en resonancia, de ninguna manera les puede pasar corriente, porque cualquier corriente que les pase crea diferencia de potencial. No hay forma de sacarse encima de eso. Entonces, el recorrido de la corriente es por el cortocircuito y ya salí desde atrás de la resistencia de 11, ¿sí? Desde atrás de la resistencia de 11 ohms y llegué al punto B. No cabe ninguna duda de que eso tiene que ser así. Calcule el valor, dice el punto C, vamos al punto C. Calcule el valor a conectar entre A y B de una resistencia para lograr la máxima transferencia de potencia. Entonces, máxima transferencia de potencia. La máxima transferencia de potencia tiene una fórmula. ¿Se acuerdan cuándo era que se producía la máxima transferencia de potencia? Hay un teorema de máxima transferencia de potencia. ¿Lo vieron? ¿Lo alcanzaron a ver? El teorema de máxima transferencia de potencia. ¿Lo alcanzaron a ver? Sí, no, más o menos. ¿Qué dice el teorema de máxima transferencia de potencia? ¿Quién me lo dice? ¿Alguno lo leyó, lo miró, lo practicó, lo ensayó? No. Bueno, no importa. Vamos al teorema de máxima transferencia de potencia. El teorema de máxima transferencia de potencia dice lo siguiente. Dado un circuito cualquiera,
que puede ser una caja negra así como la que yo estoy dibujando, y una carga en bornes de ese circuito, entre los bornes A y B de ese circuito, la máxima transferencia de potencia se producirá cuando la resistencia que está puesta como carga sea exactamente igual al equivalente resistivo, ahora vamos a ver los detalles, de Thevenin en continua, ¿sí? En continua, si estoy trabajando en continua, será directamente igual a R de Thevenin. Es decir, para máxima transferencia de potencia, R de Thevenin es igual a R de carga en continua. Pero en alterna pasan cosas raras, ¿sí? En alterna pasan cosas raras. Por eso el teorema de máxima transferencia. En principio, ¿cómo se hace cómo se calcula el teorema de máxima transferencia de potencia? Decimos que la potencia en la carga es igual a I al cuadrado, digamos, la corriente que pasa por el circuito por la resistencia de carga. Pero como I tiene una forma muy fácil de calcularse, que es que I vale B de Thevenin sobre R de Thevenin más R de carga, ¿sí? Y esto lo pongo al cuadrado porque estaba al cuadrado, esta es la corriente, pero la corriente estaba al cuadrado por RC, y después lo que hago es igualar, digamos, derivar la potencia en la derivada primera con respecto a RC e igualarla a cero. ¿Se acuerdan que ustedes en matemática calculaban el máximo de una función como la derivada primera de la potencia, ¿sí? Igualada a cero, la derivada primera de una variable igualada a cero? Cuando igualan la derivada primera igual a cero, estaban ante un ¿qué? Ante un máximo, ¿sí? O un mínimo. ¿Se acuerdan de esto de matemáticas, sí o no? O más o menos. ¿Se acuerdan de matemáticas, sí? Calculo. ¿Cómo se obtiene el máximo? Bien. El máximo de una función matemática es cuando la derivada, ¿por qué? Cuando la derivada, porque si yo tengo una función cualquiera, ¿sí? Yo sé que acá en este punto de acá, la derivada de la función tiene pendiente cero. Esto es un techo y esto es un piso, por ejemplo. Entonces acá la derivada de la función tiene pendiente cero. Si tiene pendiente cero, la derivada primera es igual a cero y es un máximo o un mínimo en los casos que yo estoy representando relativo. En el caso de la potencia, se presenta el máximo el máximo valor de potencia se presenta cuando R de Thevenin es igual a R de carga en continua, ¿sí? En continua. En alterna, lo que pasa es que las cuestiones de la alterna son más complicadas, como siempre vemos nosotros. Entonces, uno en alterna, lo voy a volver a dibujar en un costadito, vamos a ponerlo acá en un costadito, lo voy a volver a dibujar acá. Cuando yo tengo otro circuito dibujado al costado, no quiero pisarlo. Cuando yo estoy en alterna, el problema que va a haber con la alterna es que, en principio, la B de Thevenin va a ser una alterna, una tensión de alterna, y la R de Thevenin no va a existir más porque va a ser una Z de Thevenin. Va a ser una Z de Thevenin. Esto ya no es más una resistencia pura, sino que va a ser un valor de impedancia que puede ser resistivo o inductivo, lo que sea, más una resistencia. R más JXL o R menos JXC, puede ser cualquiera de los dos. Entonces hay que tener en cuenta que la alterna produce efectos raros. Entonces, cuando yo uso el teorema de máxima transferencia en alterna, lo que se hace es lo siguiente.
en principio, para que a la carga se le transmita potencia, tiene que ser, esto ténganlo en cuenta, guarda, voy a hacer un punto, una puntualización muy importante. ¿Qué pasa si yo pongo acá un capacitor? Yo pongo un capacitor y digo, ¿cuál es la máxima potencia que le puedo transferir a un capacitor? ¿Cuál es la máxima potencia que yo le puedo transferir a un capacitor? ¿Cuál es la máxima potencia que yo le puedo transferir a un capacitor? ¿Cuánto vale? En valor numérico. Díganme ustedes. Vamos a hacer tendría que poner tambores así, ¿no? Una cosa así. ¿Cuánto vale la máxima potencia que se puede transferir a un capacitor? 0. La máxima potencia que se le puede transferir a un capacitor es 0. El capacitor no tiene posibilidad de de disipar potencia. No puede disipar potencia. El capacitor siempre tiene una potencia que se la guarda y en todo caso la devuelve, pero nunca se la puede disipar. No se puede calentar el capacitor. Si bien los capacitores reales sí se pueden calentar, los capacitores reales a veces generan calor interno y si uno los toca están calientes, un capacitor ideal de ninguna forma se calentaría, de ninguna manera, ¿sí? De ninguna manera, porque no tiene capacidad para tener potencia P, no puede tener P, no puede ser. Profe, Señor, esa máxima potencia transferida es potencia activa. sí, vos acordate, cuando hablamos de potencia sin agregarle más nada, es activa. Si no le agregamos nada, si no decimos potencia aparente o potencia reactiva, si decís potencia sola, esa es potencia activa, solamente activa. Entonces, ya te debes haber dado cuenta que si yo pongo una inductancia, ¿qué pasa? Si pongo una inductancia. También va a ser 0 porque es potencia reactiva. Exacto. Exactamente así, tal cual. Entonces, no puede ser de ninguna manera, se imaginen que puede haber potencia en una inductancia o en un capacitor. No puede haber, así que si yo les pregunto cuál es la máxima potencia que se transfiere a un capacitor, si yo conecto un capacitor, la respuesta de ustedes es 0. La máxima potencia es 0, salvo que yo les diga cuánto es la máxima potencia reactiva que se le puede transferir. Ahí en ese caso es otra cosa, reactiva. Pero si yo digo potencia sola, no tiene solución, ¿sí? No hay forma de transferirle potencia activa. Entonces, vuelvo al concepto. El teorema de máxima transferencia de potencia siempre es con respecto a una resistencia. Con respecto a una resistencia. Lo que hay acá tiene que ser necesariamente una resistencia que siempre le decimos resistencia de carga, porque es la que carga el circuito, porque es una cuestión de los inicios digamos, de la electrotecnia, se le dice así. ¿Cuáles son las condiciones para máxima transferencia de potencia? Bueno, puede ser, a ver, digamos, hago aclaraciones, podría pasar que la carga viniera acompañada de algo más. Podría pasar. Se va a disipar solamente potencia en la resistencia, pero yo podría conectar dos cosas. Podría, por ejemplo, conectar un capacitor y una resistencia. Y sería carga. Esto sería el capacitor de carga, ¿sí? Y esta sería la resistencia de carga. Solamente va a disipar la resistencia, pero el capacitor podría tener una función de ayudarme a mejorar la transferencia hacia la resistencia. Por ejemplo, supongamos que Z de Thevenin fuera R de Thevenin más JX de Thevenin. ¿Estamos? Si este fuera el caso, Z de Thevenin es R de Thevenin más JX de Thevenin, en ese caso, la potencia en la carga del capacitor debe compensar exactamente a la reactancia inductiva de Thevenin.
debe tener exactamente el mismo valor y opuesto. Entonces así no hay partes reactivas. La corriente que va a pasar por este circuito, se va a encontrar con que las dos partes están resonando, la carga con la impedancia de Thevenin, están en resonancia entre sí. Y como están en resonancia entre sí, las partes impedantes del circuito se anulan, se hacen cero. Y ahí tengo la mayor transferencia de potencia hacia la carga. En este caso, R de carga va a tener que tomar, obviamente, como antes, el valor de R de Thevenin. Entonces, una de las cuestiones que puede pasar es, si yo tengo una carga que tengo posibilidades de ponerle reactancia capacitiva o inductiva, me conviene igualar la parte reactiva o inductiva hacia la impedancia de Thevenin. Tengo que hacer que en la carga y en Thevenin, en la equivalente de Thevenin, sean iguales y opuestas. Si tengo inductiva del lado de Thevenin, pongo un capacitor. Si tengo capacitiva del lado de Thevenin, pongo una inductancia en serie. ¿Se entiende? Si no tengo posibilidades de que esta carga vaya acompañada, a ver, si no tengo posibilidades. Francisco, háblame. Sí, por favor. Consulta, ¿para qué se pone ese capacitor que haga resonar el circuito si la potencia activa va a ser la misma? Es que no va a ser la misma. ¿Por qué? ¿La Pregunta activa se fundamental. modifica? ¿Cómo? ¿La potencia activa se va a modificar si está en resonancia? Sí, ¿por qué? ¿Por cambio la corriente poniendo el capacitor? Claro, porque poniendo dale valores, mirá, te vas a dar cuenta enseguida si le das valores. Vos ponele que tu Z de Thevenin sea 10 más J10. 10 más J10, ¿sí? Y que entonces vamos a darle valores a X sub C. X sub C tiene que valer menos J10. Vamos a hacer cuentas. Ténganse a mano una cálculo, dale, por favor. Menos J10, ¿sí? X sub C es menos J10. Y R sub C es igual a R de Thevenin y es igual a 10. Vamos a hacer la cuenta. Primero, vamos a hacer la cuenta sin el capacitor. Vamos a sacar el capacitor, ¿sí? Primero lo saco. Entonces, ¿cuánto vale I sin el capacitor incluido? I vale, vamos a decir que B de Thevenin sea 200 volts. Esto es un ejemplo numérico, por supuesto, no es absoluto, pero después se van a dar cuenta que se puede hacer para cualquier caso. Se podría demostrar si uno quiere, pero vamos a hacerlo así. ¿Cuánto vale I? I vale los 200 volts de B de Thevenin dividido la impedancia que se ve, que en este caso que sería 10 más J10 de la R de Thevenin, la Z de Thevenin, 10 más J10, más, si no tenés el capacitor, 10 de R de carga, ¿sí? Solamente eso. ¿Está? Convengamos en que a mayor corriente hay mayor potencia, ¿sí? La corriente y la potencia, como la corriente va al cuadrado, ¿sí? Hay mayor potencia. O sea que si aumento la corriente, aumenta la potencia. Lo dejo acá. Esto es I sin el capacitor, ¿sí? Sin el capacitor. Y ahora vamos a calcular I', digamos, pero con el capacitor. Fíjate cómo te queda. 200 dividido 10 más J10 más 10 menos J10, porque ahora incluye el capacitor. ¿Qué notas ahí? Que el J10 y el menos J10 se simplifican. Y entonces abajo te queda dividido 20, mientras que acá abajo te quedaba dividido 20 más J10. ¿Estamos? No, sí, ahí entendí. Entonces le aumentás la corriente. Se necesita. Si no tenés posibilidad, entonces, por eso vos haces resonar tu carga con Thevenin. Por eso lo haces resonar. Pero vamos a suponer que yo te dijera, bueno,
flaco, no podés incluir un capacitor ni una inductancia en la carga. En la parte de la carga no podés ponerme nada de eso porque me molesta. Entonces, en ese caso, la máxima potencia se da cuando, y esto es demostrable, no lo voy a demostrar yo ahora, lo tienen demostrado ustedes en los videos de teoría, ¿sí? Esto es demostrable, lo que les voy a decir. Si yo no puedo incluir entonces algo que haga resonar el circuito, lo que tengo que hacer es hacer que R de Thevenin, en vez de valer, que R de carga, digo, en vez de valer igual a R de Thevenin, ahora va a valer el módulo de Z de Thevenin. ¿Sí? Para máxima transferencia de potencia. Por ahora me lo van a tener que creer. Es igual al módulo de Z de Thevenin. Y ahí se da la máxima transferencia de potencia. ¿Sí? Esto es así. Es demostrable, ¿eh? Se pueden tomar el trabajo de demostrarlo. Tienen la demostración en los videos. La demostración es un poco engorrosa porque hay que hacer derivada y demás, pero sale, no hay ningún tipo de problema. Son los casos particulares. Fíjense, insisto en esto, cuanto más complicado es cuando uno tiene una impedancia de Thevenin. Pero ahora, volvamos a nuestro caso, que me dicen qué valor de resistencia tengo que poner. Ven que me dice resistencia. O sea, no me da la opción de poner en la carga un capacitor o una inductancia, pero la verdad no lo necesito tampoco, porque como Z de Thevenin solamente valía 11 ohms, es decir, era resistivo puro Z de Thevenin, entonces para máxima transferencia de potencia yo necesito que R de carga valga 11 ohms. Y ya estaba. Miren, ya tienen 3 puntos ahí. 3 puntos para resolver. ¿Ven? Tienen 3 puntos resueltos, quiero decir, del parcial. Fíjense lo que había que escribir en el parcial. Y ya casi lo aprobaron. O sea, el parcial era fácil. El problema es que la mayor parte ya venía con la idea de que el parcial era difícil y realmente le salió difícil el parcial. A veces nos pasa, a todo el mundo le pasa eso, que uno considera, no voy a poder. ¿Vieron cuando ustedes dicen, no llego? Bueno, no llegan. Si ustedes están convencidos que no llegan, ni siquiera lo intenten porque no llegan. ¿Sí? Eso va a pasar. Entonces, pónganse en la cabeza que el parcial va a ser por lo menos entendible. No va a ser fácil, probablemente, pero sí va a ser entendible. Y si ustedes tienen buen conocimiento, lo van a poder resolver. El punto D ya sale de Thevenin y se va a las ecuaciones de nodos. Así que ahora también lo vamos a hacer. ¿Hasta acá se entendió esta parte? Sí, sí. Bien, maravilloso. Me alegro. Entonces, ahora lo que voy a hacer va a ser, voy a cerrar un cachito, denme un segundo, y voy a reponer el dibujo porque hice tanto de estipiole que si no va a quedar demasiado desprolijo. Voy a volver a escribir voy a volver a voy a volver a escribir el archivo como estaba originalmente, así lo tengo todo disponible para hacer el punto D, que era el que me interesaba ahora. Vamos a ver qué pasa. Bueno, me pasó lo mismo la vez pasada. Bueno, no sé por qué no me deja mostrar el archivo una vez que dejé de mostrar. Vamos a hacer una cosa. Como ya estamos en horario, no hay problema. La vez pasada me pasó esto mismo. Se ve que Meet no me deja volver a mostrar. Una vez que salgo de una primera presentación, no me deja volver a repetir la presentación. Así que vamos a aprovechar. Nos vamos a tomar unos 15 minutitos de descanso. Vamos a tomarnos 15 minutitos, son las 3 menos cuarto. Nos tomamos 15 minutos y después volvemos para hacer este ejercicio de nodos. ¿Estamos? Nos encontramos a las 3 de la tarde ya con el segundo link en
en la reunión. ¿Está? Hacemos un descansito. Mientras tanto, si ustedes se habían anotado y habían copiado ya el ejercicio, fíjense a ver si pueden escribir las ecuaciones de nodos que pedía este ejercicio. Nos tomamos 15 minutos entonces y descansamos y así